Buenas tardes a todos, bienvenidos al live. Vamos a hacer una pequeña prueba de audio antes de, no es el que me dé otra vez la sorpresa. Si se escucha, comenzamos bien ya la transmisión después de un pequeño retraso porque la tecnología es así. Hoy me acompaña, más bien me hace el honor de venir a este humilde consultorio la doctora Marta Escamilla, quien es especialista en nutrición renal. Martita, mucho gusto, muchas gracias por venir. Háblanos un poquito de ti, de tu trayectoria, a qué te dedicas, si quieres cantar, adelante, bienvenida. Ok, pues bueno, para comentar, mi formación, yo soy médico de formación, estudié orgullosamente Puchimán, me formé en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, soy nutrióloga clínica por la Universidad del Valle de México y hice nutrición renal en el Coa Nutrición, avalado por la SAE. O sea, puro top, puro top. Sí. Y bueno, hoy ¿qué día es, Martita? Hoy es un día importante. Sí, hoy es un día importante a nivel global. Hoy celebramos mundialmente el 13 de marzo el Día Mundial del Riñón. El Día Mundial del Riñón, algo que pues está pegando mucho, ¿verdad? Está pegando mucho por cuestiones, por diabetes, por hipertensión, por más causas que vamos a hablar ahorita en un ratito. Martita, cuéntanos por qué es importante cuidar los riñones y cuáles son la función del cuerpo, porque muchos tienen la idea de, pues son los que filtran los desechos del cuerpo, ¿no? Exacto. Pero tengo entendido, si no mal recuerdo, mis clases de fisiología, que cumplen más funciones, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito sobre estos órganos importantísimos. Sí, claro que sí, es importante hablar de la enfermedad renal porque justo se tiene que visibilizar. Hay aproximadamente, esta enfermedad afecta principalmente a 850 millones de personas en todo el mundo. Generalmente cuando se detecta en etapas tardías, entonces es importante pues empezar a hablar de ella. El lema de este año es: tus riñones están bien, detecta tempranamente, protege tu salud renal. Hay muchas causas que generan este daño renal y el riñón tiene múltiples funciones. Obviamente yo le digo a los pacientes que es nuestro filtro, nuestro colador, nuestro carretón de basura, todos los desechos metabólicos, toda esa basura de nuestro organismo se eliminan por medio del riñón, nos ayuda a controlar la presión arterial. Ahí se forma la orina en las células yuxtaglomerulares del riñón, unas células que están ahí. Se forma una hormona que se llama eritropoyetina, ¿no? Entonces regula los líquidos del cuerpo, nuestros electrolitos. Entonces, sin duda, el riñón es un órgano fundamental para que nosotros funcionemos adecuadamente. Ok, y obviamente como todo órgano tiene de repente sus pequeños detallitos. ¿Cuáles son esas principales enfermedades y qué las puede causar? Ok, pues ¿qué puede causar o qué nos puede llevar a una enfermedad renal crónica? Pues ahora sí que las enfermedades de base que antes mencionaste, la diabetes es la primera causa, la hipertensión arterial, las enfermedades inmunitarias o inmunológicas como lupus, como algunas glomerulopatías, y bueno, los factores de riesgo, obesidad, ¿no? Tabaquismo, alcoholismo, familiar en primer grado que haya tenido enfermedad renal crónica, ¿no? Si somos hijo o hija de papá o mamá con enfermedad renal, pues tenemos que modificar estos factores de riesgo. De riesgo. Veo que tienes mucho público ya. Por ahí veo a tu mamá.
la mejor nutri renal de todo Tabasco. Me echan porras. Sí, pues, excelente nutrióloga. Atiendes a la abuelita de ella, mira, qué padre, saludos, que son de Tamaulipas, saludos. Ay, muchos saludos hasta Tamaulipas. Hasta allá. Hasta allá. Hasta allá llegamos. Llegaste, oye, qué padre. Bueno, y me imagino que todo esto, o esas enfermedades, o al menos la mayoría, se pueden prevenir, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo las pudiéramos prevenir? Pues ahora sí que hay las 8 reglas básicas en cuanto a prevenir salud renal. Pues primero, hidratarnos todo el tiempo, mantenernos activos, o sea, evitar a toda costa el sedentarismo. Es importante monitorear nuestra presión arterial, nuestra glucosa, nuestro azúcar en sangre, ¿no? Evitar automedicarnos, ¿no? Ya tenemos dolor, ya andamos tomando analgésicos y de uso crónico, pues tratar de evitarlo. Evitar el consumo excesivo de azúcares simples o de sodio también, y de alimentos ultraprocesados. Ok, y ahorita mencionaste algo del agua. ¿Realmente sí funciona el agua? Y si es así, ¿cuánto es lo recomendable? Pues bueno, para prevenir enfermedad renal, pues la Organización Mundial de la Salud recomienda de 2 a 3 litros. Lo podemos calcular por kilogramo también. Okay. Individualizar el paciente, y ya pacientitos que ya son pacientes prediálisis o que tienen enfermedad renal crónica, es importante de acuerdo a su volumen urinario, cuánto están orinando y si tienen alguna complicación. Ok, aquí ya hago un pequeño paréntesis y ya a modo de chisme. Fíjate que en TikTok hay mucha información, ¿no? Claro. Y ahorita le están dando como que mucho auge y mucho beneficio a lo que es el agua mineral. Ajá. ¿Sí realmente nos ayuda o si tiene sus beneficios, o hay que irnos con cuidadito por esos terrenos? Hay que irnos con cuidadito. Como per se, o sea, como tal, no daña, es lo que les digo a mis pacientes, algo por sí solo no daña el riñón, es multifactorial, pero yo sí lo limitaría en quizás en los pacientitos que tienden a formar piedras o que tienen litiasis renal. Nos podemos ir con cuidadito con el agua mineral. No es que sea mala, no hay que satanizar ningún alimento, pero yo sí no la tomaría 24/7. Es importante que el consumo excesivo sea, no lo recomiendo como agua del día, vaya. Ok, mucho menos los refrescos embotellados, ¿no? Porque eso sí nos dañan tanto a la glucosa, sí, pueden provocar otras enfermedades, como pues igual dañar al riñón. Ahora en cuestión ya de lo tuyo, de lo que tú te dedicas, la nutrición, ¿cómo afecta o cómo beneficia la nutrición pues en los riñones? Claro, pues sin duda es parte del tratamiento, ya como parte del tratamiento médico, ya sobre todo si el paciente tiene enfermedades crónicas y ya pues ya hay afectaciones o complicaciones que involucren el riñón. Es importante en estos pacientes ajustar o bajar el consumo proteico, o si ya tienen enfermedad renal, pues obviamente dependiendo la etapa y las complicaciones, es la restricción de proteína que se tiene que hacer. Ok, ¿y cuáles son los alimentos más dañinos y cuáles los que benefician más? Los alimentos más dañinos son los ultraprocesados, sí, ¿no? Que tú digas, no, de plano. Pues refrescos embotellados tienen mucho sodio, no aportan algún nutriente. Los aderezos, los caldos en polvo, luego los pacientes se restringen tanto la sal de mesa, pero consumen mucho alimento ultraprocesado, entonces no les veo yo ningún tipo de beneficio nutricional. Ok, y los que ayudan más, el que tú dices, este es mi alimento favorito para la persona con un problema renal.
frutas, verduras y proteína, sobre todo la vegetal. Tiene menos carga ácida que las proteínas animales y les va bien a los pacientes que tienen urea alta o creatinina y que quieren bajarla. Ok, ahorita acabas de mencionar lo de la proteína, y es verdad que ese consumo excesivo de proteína sí llega a afectar al riñón. Sí, es importante, los pacientes crónicos que ya se tiende a elevar la creatinina y la urea, determinar el consumo proteico de acuerdo a su edad, sexo, estatura, y si ya tienen diagnóstico de enfermedad renal y sobre todo en estadios avanzados, es importante restringirlo. Ok, y obviamente la sal, ¿no? Hay que, si se puede evitar, muchísimo mejor. Generalmente nosotros le mandamos a los pacientes de 2.3 a 2.5 gramos en 24 horas de sal en el día. ¿Cuánto es lo recomendable para alguien aparentemente sano? 5 gramos. Hasta 5 gramos. Hasta 5 gramos en 24 horas lo recomienda la OMS. Ok, o sea, un taquito al pastor y se acabó. Exacto. Y el otro le paso la servilleta para quitarle el exceso. Exacto. Con los jugos detox, ¿estás de acuerdo? ¿Te caen bien, te caen mal? ¿Sí ayudan a limpiar, entre comillas, los riñones? No, la verdad que no soy muy fan de los jugos y mis pacientes lo saben. Para eso está el riñón, para eso está el hígado, o sea, ya no necesitamos un detox, lo que necesitamos es una nutrición equilibrada. Perfecto. Esos detox no me aportan nada de calorías, entonces en el paciente renal yo no recomiendo esas dietas que son puros jugos y puro detox, y más si tienen litiasis renal, los jugos verdes están contraindicados. Contraindicadísimos. Me imagino que en ellos igual está contraindicado la suplementación, ¿no? Las proteínas. o esas personas que van muchísimo al gimnasio se meten proteína a diestra y siniestra. Ok, hay que tener en cuenta que esas personas que llegan al gimnasio y hacen actividad excesiva o de moderada o alta, es importante calcular bien los requerimientos. Generalmente sí la necesitan, pero se debe de calcular en la proteína de 24 horas. Okay. No es un extra, es simplemente una ayuda para llegar a los requerimientos de proteína que necesita el paciente en 24 horas. O sea que si se quieren poner bien mamellones y quieren consumir ese tipo de proteínas, hay que acudir con nutrición. Sí, o sea, generalmente la que se encarga hay nutriólogas que se dedican al fitness. Entonces, saludos, Erika. Sí, por ejemplo, está la doctora Erika aquí en la clínica de SET. Entonces, con gusto, ella, la verdad que es muy buena, muy profesional. Entonces, ella es la adecuada. Yo hago dietas muy bajas en proteínas. Ok. Entonces, hay que saber ir con qué especialista, porque me imagino que nutriólogos hay un abanico enorme, ¿no? Sí, hay un abanico y muy buenos, hay nutriólogos clínicos muy buenos, renales, para el fitness. Entonces es importante, si estoy sano y quiero aumentar mi masa muscular y llegar al gym, pues voy con un fitness. Ok. Y si no, pues no. Y si no, pues no. No, y si tengo enfermedad renal crónica, pues obviamente con un nutriólogo renal, claro. Ahora, hablando ya de la enfermedad renal, ¿cuáles son los principales signos y síntomas o las banderitas rojas? Ya que debo decir, ¿sabes qué? Me estoy preocupando. Ok, pues desgraciadamente le llamamos la enfermedad silenciosa. En etapas tempranas no da síntomas. Como muchísimas. Como muchísimas, ¿no? Como muchísimas enfermedades. Ya lo da en etapas ya tardías. ¿Y cuáles son? Pues bueno, en los pacientes diabéticos generalmente empiezan a pasar proteínas por la orina, empiezan a orinar espumoso, o sea que el paciente va al baño y se asoma y ve que ya la orina está muy espumosa. Okay. Esa puede ser una complicación. Otra, edema en miembros inferiores. Que se les hinchen los pies. Sí, que se les hinchen los pies, y generalmente es en ambos, es bilateral y de manera ascendente.
Sí, porque si hablamos de un solo pie ya podemos, algo bueno, circulatorio. ya algo circulatorio, una insuficiencia venosa por lo común, ¿no? Bueno, para toda esta gente que nos está viendo ahorita y que más adelante nos va a ver, porque el videito quedará por ahí, ¿qué estudios se pudieran hacer o qué chequeo médico es el que tú recomendarías para los pacientes renales o para detectar estas enfermedades a tiempo? Una química sanguínea, y esa nos las hacemos constantemente, ¿no? Preoperatorio, nos las mandan, nuestro médico familiar, el médico internista generalmente, y podemos valorar función renal con una química sanguínea. Con solo la pura química sanguínea. Obviamente, si tengo un extra, pues podría ser una cuantificación de orina en 24 horas, puedo valorar, sobre todo en pacientes renales, si están tirando proteína y albúmina por la albuminuria, ¿qué otro? Un examen general de orina hasta básico. General de orina básico, porque aunque son 30 mililitros en el examen general de orina, pero sí puede haber una presencia de proteínas, y ya conforme el ego, pues ya podemos mandar una cuantificación de orina en 24 horas. Ok, ¿y tú crees que es posible revertir el daño renal? Revertirlo por completo no, pero sí podemos ganar función renal, sí podemos mejorar las condiciones y la calidad de vida de ese paciente. Yo tengo pacientitos que me han llegado en etapa 4 y 5 y logran subir de etapa y ganar función renal. O sea, sí se puede llegar a una pequeña reversión y sí, mantenernos ahí controladitos, ya, obviamente vigilando, ¿no? Con una claro, vigilancia estricta. Claro. Y bueno, doctora Marta, ¿algún consejo final que quieras dar para las personas que quieran mantener sus riñones sanos? Pues todos los que dimos, y aceptar si ya hay diagnóstico de alguna enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión. Muchos pacientes no tienen buen apego al tratamiento médico. Una diabetes, una hipertensión controlada va a hacer que generalmente no progrese a enfermedad renal. Son pacientes que luego también, me voy a controlar la diabetes con test, plantas, la hipertensión de, bueno, el otro día la saqué bien la presión. Entonces son pacientes que se terminan llevando sustos, ¿no? Porque ya diagnosticamos enfermedad renal crónica, pues ya en etapa 5, que es una insuficiencia renal. Renal como tal. Doctora Marta, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Algún número telefónico, redes sociales? Sí, claro. Ya para cerrar. Bueno, estoy en todas mis redes sociales como doctora Marta Escamilla. Me pueden encontrar por ahí. Mi número celular para agendar es 9932-791522. Estoy en el Centro de Especialidades Tabasco también, junto con el doctor Pedro. Hay mucho equipo multidisciplinario por aquí, entonces pues aquí los esperamos. Ok, y bueno, me hicieron una pregunta, fíjate, aquí la tengo en mente, en TikTok, ya estoy para cerrar. Tranquila, ahorita nos vamos, tranquila. Me preguntaron sobre los medicamentos psiquiátricos, si tienen alguna repercusión a nivel renal, y si es así, ¿cómo podemos cuidar o proteger los riñones? Ok, pues hay algunos, ¿no? Hay algunos medicamentos, antibióticos que hay que valorar la dosis para pacientes renales, sobre todo si la función renal es de menos de 30, ¿no? La verdad que es lo que yo les digo a los pacientes, si yo tengo dolor, ni modo que pues me lo aguante, o sea, tenemos que dar antibióticos si hay infección, tenemos que dar analgésicos si hay dolor. Es importante elegir cuál para el paciente renal. Igual con los antidepresivos, los ansiolíticos pasan lo mismo. Hay unos que son muy seguros, y siempre en funciones bajas, pues acudir con su médico especialista de confianza, su médico internista o su nefrólogo, para que haga bien el cálculo de estos medicamentos. O sea que si no tengo ningún problema, o bueno, esta persona no tiene ningún problema renal, puede tomar tranquilamente sus medicamentos psiquiátricos. Tranquilamente sus medicamentos psiquiátricos sin ningún problema. Aquí los más
peligrosos, pienso yo, son los analgésicos, ¿no? Ajá, los analgésicos, el ketorolaco, diclofenaco, todos esos analgésicos que ya tenemos un dolorcito y nos estamos obviamente cada rato. de manera crónica. Crónica. ¿no? Yo aquí ya por experiencia yo tuve una paciente que llegó con una insuficiencia renal y yo pensé que por diabetes Ujú. y me la presentaron como diabetes y primero llegó por curación, por una curación me acuerdo. Y pues ya sabes, historia clínica es escarbar información, escarbar. Claro. Resulta que la señora no era diabetes, le estaban poniendo insulina por problema ya, el mismo problema Ujú. renal, pero resulta que la señora tomaba a diestra y siniestra ketorolaco, diclofenaco, naproxeno, un cóctel bien sabroso, ¿no? Entonces, lamentablemente pues, hubo un deceso, un De la final, función. un final pues no muy agradable. La señora pues tan, ¿no? Por esa automedicación. Sí. Y sí, fue un problema porque pues, cómo la hacías entender, ¿no? Porque ella decía, es que yo tengo insuficiencia Sí. renal por la diabetes, pero cómo le hacías entender que su problema, o sea, realmente nunca existió, sino fue por la automedicación. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado. Y fíjate, por aquí me están preguntando, cuando ya hay una falla renal y se recupera el paciente, ¿debe cambiar su alimentación por siempre? Sí, por siempre, porque obviamente, bueno, ahí el nutriólogo renal tiene que tener esa expertise de que a lo mejor si ya recuperamos función renal, podemos incrementar un poquito el consumo de proteína, pero sí es importante, pues, ahora sí que mantener ese consumo. O sea, ya no podemos consumir proteína a libre demanda porque muy probablemente si volvemos a nuestro consumo proteico normal de siempre, pues nuestra función renal baje y muy probablemente la urea y la creatinina vuelvan a incrementarse. Ok, bueno, pues trajiste muchísima porra, oye. Ay, pues verdad. muchas gracias Saludos a todos. todos. Saludos a todos. A todos, por aquí hay uno que sí te va a interesar. Acá está, míralo, ¿eh? Ay, pues muchas gracias. Al estimado Samuel. Bueno, Martita, muchísimas gracias por este tiempo, por toda esta información bastante valiosa. Yo creo que pues para todos, sí. todos, ¿no? Y pues algún otro último consejo antes ya, ahora sí ve, para terminar. Pues que se hagan sus chequeos y más si son ya pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, evaluar siempre su función renal, vayan a sus consultas de control siempre. Mientras sus enfermedades crónicas estén controladas, tengan por seguro que un diagnóstico temprano de enfermedad renal siempre va a estar, no van a estar complicados. Perfectísimo. Y bueno, nos vemos en el siguiente live, que igual va a estar bastante interesante. Ya son cuestiones de cómo la salud mental afecta a todas estas enfermedades crónico-degenerativas. Por ahí estén pendientes. Y Martita, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, amigo. ¿Cuál gracias? Son 500. Y pues nada, hasta luego. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias por sintonizarnos y por transmitir. Pues hasta luego. Bye. Bye.